Aunque su vida ha sido hasta este momento un desastre, comience hoy a hacer de Cristo Jesús el Señor de su vida. Todo comienza con un profundo y sincero arrepentimiento. Lo repito, todo comienza con un profundo y muy sincero arrepentimiento. Un Dios, perdóname. Es entonces que Cristo cambia el corazón y con eso cambia también nuestras acciones. Sométase a Dios. Él, mi amigo, le dará una vida nueva. Convocatoria. Radio La Cruz del Sur, emisora de la Unión Bautista Boliviana, con personería jurídica número 56590, busca un contador o contadora con experiencia y habilidades para unirse a nuestro equipo. El puesto implica la gestión de la contabilidad, la preparación de estados financieros, la declaración de impuestos y otros trámites administrativos. Responsabilidades. Elaborar los estados financieros de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. Realizar declaraciones ante impuestos nacionales y otros trámites administrativos. Realizar los registros contables de ingresos y egresos y traspasos. Colaborar con el equipo de administración en la toma de decisiones financieras. Realizar la ejecución presupuestaria. Realizar informes mensuales para el directorio y otros a requerimiento del directorio nacional. Analizar y responder a las observaciones de auditoría interna y externa. Requisitos: título en contaduría pública o administración de empresas. Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. Conocimientos en software contable, de preferencia Simexo. Excelentes habilidades de comunicación y organización. Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. Disponibilidad para trabajar en la ciudad de La Paz, Bolivia. Ofrecemos salario competitivo, oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, beneficios de acuerdo a la ley, documentos requeridos, currículum vitae, copia de título profesional, copia de carnet de identidad, membresía en plena comunión de una iglesia evangélica, preferentemente bautista, carta de presentación, pretensión salarial, referencias laborales. Fecha límite de presentación de documentos: 8 de abril de 2026, horas 17:30. Lugar de presentación de documentos: Radio La Cruz del Sur, La Paz, Bolivia, calle Nicaragua, número 1759, zona Miraflores. Los documentos deben ser presentados en sobre manila cerrado. Se realizarán entrevistas a los candidatos seleccionados. Contactos para mayor información: 656-13-278, 719-78-471 y 222-6714, o al correo electrónico radiolacruzdelsur@hotmail.com. Radio La Cruz del Sur se compromete a ser un lugar de trabajo inclusivo y diverso. Apostamos por la igualdad de oportunidades. Marcha de Resurrección 2026. Este domingo 5 de abril, las iglesias evangélicas de la ciudad de La Paz se reúnen en la Plaza San Francisco a partir de las 5:30 de la mañana. Nuestra marcha de resurrección se inicia a las 5:50. Ven y participa de esta gran marcha en la ciudad de La Paz. Todos juntos celebraremos el culto del alba en el Coliseo del Instituto Americano a las 7 de la mañana. Renace la esperanza. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Mateo 28:5-6. Invitan Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, Iglesia Evangélica Unión Bautista Boliviana, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Iglesia del Nazareno en Bolivia, Ejército de Salvación, Iglesia Presbiteriana Bíblica, Iglesia Presbiteriana Reformada, junto a varias denominaciones y el coro unido de las iglesias evangélicas La Paz el Alto. Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración 5:30 de la mañana. Lugar: Plaza San Francisco, La Paz. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces oyó una voz tenebrosa.
¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetido. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Usted escucha a Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. El propósito es proclamar que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Cruz del Sur pertenece a la institución cristiana Unión Bautista Boliviana. Desde el occidente hasta el oriente, uniendo valles y montañas, llegamos a todas las latitudes de Bolivia. Somos parte de la historia de nuestro país. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. Servicio a la comunidad recargado. Todo lo que buscas lo encuentras en tu radio. Y ahora por Facebook Live, requerimiento de personal, agencia de empleos, ventas, traspaso, alquiler, anticrético, permutas, compra, avisos varios, entrevistas, llamadas. Tu participación solo en Servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad. Está en el aire. Recargado. Como siempre, la bienvenida a usted que ya nos acompaña en su radio 95.2 FM a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Estamos como Radio La Cruz del Sur. A usted que también nos está viendo ahí en TikTok. Por ahí preguntan, ¿está de sueño? ¿No ha dormido? Sí, ni contando ovejas. No, nada que ver. Actividades que estuve realizando, pero bueno, ahí estamos. Además que el frío no colabora. Y bueno, estamos con un buen fin de semana y como siempre le decimos, pásela con la familia, coma delicioso, esté soplando ahí las velitas si alguien está de cumpleaños. ¿Qué más le digo? A ver, ¿qué más le puedo decir? ¿Qué más se hace en fin de semana? Si tiene la posibilidad de salir de paseo, hágalo. Si va a ir de pronto a alguna actividad o va a viajar, tome sus precauciones. Y bueno, al parecer no hay segunda vuelta, así que el 19 de abril no hay segunda vuelta acá en la ciudad de La Paz. ¿Qué? Dicen, no, ya usted se estará informando a través de Radio La Cruz del Sur. El programa Servicio a la Comunidad se remite a la lectura de avisos de requerimiento de personal, compra, venta, alquiler, anticrético, permuta, avisos de liquidación, traspaso, alquiler, avisos de actividades de la iglesia, avisos necrológicos, avisos de desaparecidos o extraviados, ya sea de personas, mascotas o documentos. Así que agarre bolígrafo y papel, arranquemos ya con la primera tanda de avisos depositados tanto en oficinas de la radio como también en la caseta Pan de Vida. Recuerde que si usted no puede anotar el aviso, no alcanzó a anotar el aviso, los avisos los subimos al canal de Telegram. Ahí usted busque el aviso de su preferencia, se comunica ahí con los números de contacto. Le reitero, nosotros no cobramos para darle el número ni darle la información. Usted lee el aviso tal cual está, hay un número o dos números de contacto. Usted debe comunicarse directamente con la persona que va de pronto a contratarlo.
Avisos del requerimiento de personal. Se necesita personal rectistas y overloquistas. Se necesita rectistas y overloquistas con experiencia para Sao Paulo, Brasil, parejas o solteros, ambiente familiar, pago por prenda. Los contactos al WhatsApp más 5511 91 35 94 94 5 más 5511 91 35 94 94 5 o al más 5511 99 44 94 26 9 más 5511 99 44 94 26 9. Empresa mexicana busca personal. Requerimos un diseñador de bordados con manejo de máquina y un ayudante para el mismo área, preferible experiencia demostrable, turnos día, turnos noche hasta las 11, requisitos, carnet de identidad, croquis de domicilio y fotocopia factura de luz, edad preferible de 20 a 30 años, con seriedad y ganas de trabajar. Anote la dirección: Ciudad del Alto, zona Los Andes, Villa Tunari, calle Bilbao, número 1095, comunicarse al WhatsApp 77 55 54 51, 77 55 54 51 o al 655 34 73 7, 655 34 73 7. Avisos del requerimiento de personal. Se requiere sastre cortador con experiencia y 2 ayudantes de costura con ganas de trabajar, turnos de día, turnos de noche. Requisitos: carnet de identidad, croquis de domicilio y fotocopia de luz. Anote la dirección: Ciudad del Alto, zona Los Andes, Villa Tunari, FAP, calle Bilbao, número 1095. Comunicarse al WhatsApp 77 55 54 51, 77 55 54 51 o al 69 87 56 93. Le reitero, 69 87 56 93. Se solicita ayudante de cocina y pastelería para la zona Garita de Lima, calle Calatayud. Llamar al 732 29 048, 732 29 048, 732 29 048. Avisos de venta. Se ofrece en venta planta baja y departamento, ideal para sucursal bancaria u otro negocio, ubicado en la nueva plaza principal de Guatajata, edificio amarillo. Llamar al 7016 2020, 7016 2020 o al WhatsApp 655 32 48 5, 655 32 48 5. Comunicado. Atención con la siguiente convocatoria. Radio La Cruz del Sur busca contador o contadora. La Radio La Cruz del Sur, emisora de la Unión Bautista Boliviana, con personería jurídica número 56590, busca un contador o contadora con experiencia y habilidades para unirse a nuestro equipo. Responsabilidades: elaborar los estados financieros de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, realizar declaraciones ante impuestos nacionales y otros trámites administrativos, realizar los registros contables de ingresos, egresos y traspasos, colaborar con el equipo de administración en la toma de decisiones financieras, realizar la ejecución presupuestaria, realizar informes mensuales para el directorio y otros a requerimiento del directorio nacional, analizar y responder a las observaciones de auditoría interna y externa. En cuanto a los requisitos: título en contaduría pública o administración de empresas, experiencia mínima de 2 años en cargos similares, conocimiento en software contable, de preferencia CIMEXsoft, excelentes habilidades de comunicación y organización, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, disponibilidad para trabajar en La Paz, Bolivia.
Salario competitivo, oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, beneficios de acuerdo a la ley. En cuanto a los documentos requeridos, currículum vitae, copia de título profesional, copia de carnet de identidad, membresía en plena comunión de una iglesia evangélica, preferible bautista, carta de presentación, pretensión salarial, referencias laborales, fecha límite de presentación de documentos 8 de abril del 2026, hasta horas 17:30. El lugar en Radio La Cruz del Sur, calle Nicaragua, número 1759, zona Miraflores. Los documentos deben ser presentados en sobre manila cerrado. Se realizarán entrevistas a los candidatos seleccionados. Más información al 65 61 32 78, 65 61 32 78 o al 719 78 47 1, 719 78 47 1. Servicio a la comunidad está en el aire. Amigos de la ciudad del Alto, servicio a la comunidad recibe sus avisos en la caseta Pan de Vida, que atiende de lunes a sábado en el horario de 9 de la mañana en adelante. Nuestro tarifario se mantiene. Están ubicados altura ex reloj de la Ceja. Es un kiosco de color azul cuya parte superior figura el letrero de Radio La Cruz del Sur. Caseta Pan de Vida. Página web www.cruzdelsurbolivia.com. En servicio a la comunidad, puedes ofrecer tus servicios de forma gratuita. Envíanos tu audio de WhatsApp. Ofrezco mis servicios como trabajadora del hogar. Ofrezco mi servicio como costurero a domicilio. Tengo máquinas recta y over. Hago todo clase de chamarras. Buenos días. Ofrezco mis servicios como técnico en cocina, especialista. Se hace mantenimiento. Ofrezco mis servicios como niñera, trabajadora del hogar. Ofrezco mis servicios como albañil, pintor, plomero, electricista, encantarilista. Ofrezco mis servicios como vendedor de masitas. Ofrezco mis servicios como ayudante de mecánica automotriz. Ofrezco mi servicio como cuidadora de adulto mayor. 680 47 27 5. Envía tu audio al 680 47 27 5. ¿Quieres publicitar tu negocio o emprendimiento en nuestra radio? Contáctanos al 719-78-471 o al 222-6714. Radio La Cruz del Sur Bolivia. Página web www.cruzdelsurbolivia.com. Ahora, en servicio a la comunidad, tu sector. Personas en busca de empleo. Personas en busca de empleo. Servicio a la comunidad. Recargado. Audios de WhatsApp. Ofrezco mis servicios como albañil contratista. Realizo obra bruta, obra fina, fachadas, refacciones, pintura, plomería, electricidad. Cuento con herramienta completa. Me pueden contactar al 725-781-12. 725-781-12. Gracias. Ofrezco mis servicios como ayudante de cocina, ventas, puede ser trabajadora del hogar o ayudante de costura, puede ser por la ciudad del Alto, vivo por la ciudad del Alto, ex Parada 8, puede ser por UPA, Río Seco, ex Tranca, Parada 8 o ex Parada 8. Se pueden comunicar al número 73 72 48 38. Gracias. Audios de WhatsApp. Buenos días, ofrezco mi servicio como señorita parvularia, también el cuidado de niños y niñas, también en trabajo de tiendas,
Quiero por la mañana o también puede ser todo el día. Mi número es 640-899-28. 640-899-28. Gracias. Encuéntranos en Facebook como Servicio a la Comunidad RCS. Recuerde que si quiere que leamos su aviso a través del espacio Servicio a la Comunidad, debe comunicarse con nosotros al 76 74 18 86. Sí, le reitero, 76 74 18 86. Vamos con la siguiente invitación del Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Te brinda servicios de abogados y realización de procesos de declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas, procesos de asistencia familiar, trámites ante registro civil, cancelación de dobles partidas, de nacimiento y matrimonio, procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda, anotaciones preventivas ante derechos reales. La dirección en la ciudad de La Paz, calle Yanacocha, número 982, lado Comedor San Calixto. Más información al 77 72 84 84, 77 72 84 84. El horario de atención 15:45 a 19:30. Y en la ciudad del Alto atienden en la avenida Satélite número 778, el horario 14:30 a 19. Y solo por las mañanas, los días jueves y viernes de 10 a 12:30. Los ubican en TikTok y Facebook como Doctora Sandra Camacho. Reitero el número de contacto 77 72 84 84. Avisos de requerimiento de personal. Vamos con el siguiente aviso. Necesito ayudante de tornería. Necesito ayudante de tornería para el Alto Exterminal. Pago 2.500. El interesado llamar al 68 38 0011, 68 38 0011, 68 38 0011. Se necesita vendedora para calzados en la ciudad, no especifica qué ciudad, ya le dijimos, llegamos a nivel nacional e internacional, pero si usted quiere preguntar para qué ciudad es, 7011 9380, 7011 9380, 7011 9380, puede ser tiempo completo o medio tiempo. Avisos de requerimiento de personal. Necesito trabajadora del hogar para la zona San Pedro, calle Otero de la Vega, número 421. La interesada con experiencia llamar al 70 59 44 60, 70 59 44 60 o al 69 83 39 11. Le reitero, 69 83 39 11. Saludos para DJ Panda. Panda. Gracias por el quiéreme. Saludos desde La Paz, zona Miraflores. Sede de gobierno, donde acá no es desfile, es marcha de protesta. Vamos con el siguiente aviso. A ver, nos ponemos los lentes y dice: se necesita una trabajadora del hogar. Se necesita una trabajadora del hogar en la ciudad Juliaca, Perú. Sueldo 3.500 bolivianos, preferible de 35 a 40 años de edad, sea puntual y sobre todo responsable. Si es cristiana, mejor. Referencias: llamar al 65 61 39 47, 65 61 39 47, 65 61 39 47. Y bueno, ahí está. A ver, ¿quién está? DJ Panda dice: buenos días, bendiciones. Bendiciones para ti. Que tengas un bonito fin de semana. Ya sabe, pásela con la familia. Desestrese si tiene ahí a los cachorros. Una paseadita ahí por la zona. A correr y a comer sabroso. Sí o sí, comer sabroso. Avisos de requerimiento de personal. Se necesita costurera con experiencia. Se necesita costurera con experiencia en overlock y recta para zona La Portada. Es para ropa de hospital.
La dirección, zona La Portada, Avenida Naciones Unidas. Llamar al 77 71 43 77, 77 71 43 77, 77 71 43 77. Necesito taller de costura que tenga over, recta, collareta y elastiquera para buzos deportivos, trabajo año redondo. La dirección, zona Villa Tunari, Río Seco. Llamar al 719-41-77-6, 719-41-77-6. Avisos de requerimiento de personal. Se necesita rectistas y overloquistas con experiencia para Sao Paulo, Brasil, parejas o solteros, ambiente familiar, pago por prenda. Contactos al WhatsApp más 5511 91 35 94 94 5 más 5511 91 35 94 94 5. Empresa mexicana busca personal. Requerimos un diseñador de bordados con manejo de máquina y un ayudante para el mismo área, preferible. Experiencia demostrable, turnos día, noche hasta las 11. Requisitos: carnet de identidad, croquis de domicilio y fotocopia factura de luz. Edad preferible de 20 a 30 años, con seriedad y ganas de trabajar. La dirección: Ciudad del Alto, zona Los Andes, Villa Tunari, calle Bilbao, número 1095. Llamar al 77 55 54 51, 77 55 54 51. Se requiere sastre cortador con experiencia y 2 ayudantes de costura con ganas de trabajar, turnos día, turnos de noche. Requisitos: carnet de identidad, croquis de domicilio y fotocopia de luz. La dirección: Ciudad del Alto, zona Los Andes, Villa Tunari, FAP, calle Bilbao, número 1095. Comunicarse al WhatsApp 6987 56 93, 6987 56 93, 6987 56 93. Avisos de requerimiento de personal. Se solicita ayudante de cocina y pastelería para la zona Garita de Lima, calle Calatayud. Llamar al 732-29048, 732-29048, 732-29048. Gracias, Eli, por compartir el live. Vamos con la lectura de más avisos. Avisos de venta. Se ofrece en venta planta baja y departamento, ideal para sucursal bancaria u otro negocio, ubicado en la nueva plaza de Guatajata, edificio amarillo. Llamar al 7016-2020 o al WhatsApp 655-3248-5. Se necesita taller de costura que tenga over, recta, collareta y elastiquera para buzos deportivos, trabajo año redondo. La dirección: zona Villa Tunari, Río Seco. Llamar al 719-41-776, 719-41-776. Avisos varios. Ofrezco mis servicios como maestro albañil. Ofrezco mis servicios como maestro albañil. Experto en obra bruta y fina, como ser modificaciones, ampliaciones, demoliciones, estucado, cerámica, porcelanato, fachadas, pintura, plomería, electricidad y cerrajería. Responsabilidad y puntualidad. También hacemos trabajos en provincia. Más información al 640-72027, 640-72027, 640-72027. Avisos de requerimiento de personal. Necesito ayudante para cocina en San Pedro. Llamar al 732-77-239, 732-77-239, 732-77-239. Requiero señorita para cuidado de bebé con experiencia, turno mañana, preferible viva por Villa Fátima o periférica Las Delicias. Preguntar por la señora Lisette, 7587-3563, 7587-3563.
Se solicita cholita o señora o señorita para puestos de ayudante de cocina y mesera. Referencias al 77740339, 77740339. Empresa de limpieza busca personal responsable. Ofrecemos estabilidad y buen ambiente laboral. Escribir al WhatsApp para entrevistas hoy por la tarde. 772-1499-4, 772-1499-4 o al 775-27880, 775-27880. En minutos más vuelve Servicio a la Comunidad. Y si te dijera que todavía puedes sorprenderte con el Evangelio de Jesús, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, Lucas tiene algo que todavía puede sorprenderte, maravillarte o incluso incomodarte. El Centro de Capacitación Misionera te invita al curso La Misión Liberadora de Jesús, el mensaje del Evangelio de Lucas, con el Dr. Darío López, peruano, pastor, profesor en diversas universidades y facultades bíblicas latinoamericanas y autor de varios libros. Este curso es una invitación a revisitar las bases de nuestra misión, volver al texto, leerlo de nuevo con otros ojos y dejarte transformar por un Jesús que libera, restaura y pone a los últimos en el centro. Del 4 al 25 de abril, 100% online. Las inscripciones ya están abiertas. Más información al WhatsApp 623-93-828 o redes sociales del Centro de Capacitación Misionera. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de cuatro patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas Viajeras. Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática, 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tomuxla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor, celular 670-72088, 670-72088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Marcha de Resurrección 2026. Este domingo 5 de abril, las iglesias evangélicas de la ciudad de La Paz se reúnen en la Plaza San Francisco a partir de las 5:30 de la mañana. Nuestra marcha de resurrección se inicia a las 5:50. Ven y participa de esta gran marcha en la ciudad de La Paz. Todos juntos celebraremos el culto del alba en el Coliseo del Instituto Americano a las 7 de la mañana. Renace la esperanza. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús,
Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, sino que ha resucitado. Mateo 28:5-6. Invitan Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, Iglesia Evangélica Unión Bautista Boliviana, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Iglesia del Nazareno en Bolivia, Ejército de Salvación, Iglesia Presbiteriana Bíblica, Iglesia Presbiteriana Reformada, junto a varias denominaciones y el Coro Unido de las Iglesias Evangélicas La Paz el Alto. Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración 5:30 de la mañana. Lugar Plaza San Francisco, La Paz. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención, solo por las tardes, a partir de horas 15:45 a 19:30. Ahora también en la Ciudad del Alto será atendido todos los días por los abogados. De lunes a viernes, todas las tardes, de 14:30 a 19. Y en las mañanas, solo los días jueves y viernes, de 10 a 12:30. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes: 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Servicio a la comunidad está en el aire. Entrevistas en vivo. Entrevistas en vivo. Entrevistas en vivo. Por tu radio, La Cruz del Sur. La Cruz del Sur. Y bueno, estamos en contacto directo junto al doctor Edwin Quisbert del Centro Integral Biosalud. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, hermana. Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de la radio. Y bueno, se nos viene estamos ya en los últimos días para esta campaña, para aquellas personas que sufren de anemia, tienen bajas las defensas. Ya lo decíamos, por más que uno tiene 30 años, 29 años, se siente viejo, ya sin ganas, ya para qué le está ganando la depresión. Y bueno, pues es por la falta de pronto de este suero multivitamínico que está ofreciendo el Centro Integral Biosalud. Coméntenos acerca de esta campaña y obviamente todas las facilidades y las personas que van a tener así. Y bueno, se hacen esta ozonoterapia. Así es lo que estamos nosotros realizando. En esta ocasión es la campaña de salud para que los pacientes que tengan anemia, como bien lo dijo, aquellos pacientes que se encuentren débiles, que se sientan mal, que tengan dolores articulares, dolores musculares, aquellos pacientes también que se estén durmiendo en todo lado, ¿no? Que se sientan cansados todo el tiempo, se duermen en la movilidad, se duermen en algún lugar donde estén esperando. En estos pacientes está indicado en realidad para poder realizar este tratamiento, que es un suero multivitamínico ozonizado. Recordarles que por el hecho de que este suero tenga vitaminas, muchas vitaminas en realidad, minerales además, electrolitos que nosotros colocamos como para que puedan estos pacientes ser beneficiados. Estamos realizando esta campaña de salud donde vamos a administrar por medio del suero
por las venas directamente en la sangre administramos este suero multivitamínico ozonizado, ¿no? Además de tener estas bondades que habíamos visto, este suero también viene ozonizado y en este suero, es decir, nosotros ozonizamos antes de administrarle, lo vamos a ozonizar este suero. ¿Y en qué consiste esta ozonización? Es simplemente pasarle ozono en el suero, de tal forma que este ozono nosotros podamos administrar. Ahora sí, ¿no? Les decía, ¿no? Es lo que nosotros hacemos es administrar directamente por la vena el ozono, ¿no? En este sentido nosotros hacemos este tratamiento y por esta oportunidad le sale a solamente 159 bolivianos, solo 159 bolivianos le sale este suero multivitamínico ozonizado, que le ayuda para inflamación de las articulaciones, para el dolor de las articulaciones, para dolores musculares, para cansancio, para pacientes que tengan anemia, se sientan cansados. También ayuda a poder en realidad activar las defensas, activar el sistema inmunológico de tal forma que los pacientes puedan prevenir infecciones más adelante, infecciones respiratorias, etcétera, ¿no? Que ya se están poniendo nuevamente por las bajas temperaturas que están presentando en el departamento de La Paz. Es que nosotros estamos realizando este suero multivitamínico ozonizado. Aquellos pacientes también que se sientan estresados, aquellos pacientes que tengan estrés, que se sientan deprimidos, etcétera, también ayuda en realidad, porque recordemos que tiene vitaminas, ¿no? Y estas vitaminas ayudan también para relajar, electrolitos, minerales que ayudan a relajar al organismo y evitar el estrés, evitar el desgaste de estas vitaminas por el estrés, ¿no? Entonces, este suero que nosotros estamos colocando es bastante completo en realidad para muchas enfermedades, para hacer el tratamiento de muchas enfermedades y de esta forma los pacientes puedan ser beneficiados con esta terapia que es el suero multivitamínico ozonizado a solamente 159 bolivianos, como bien lo dijo, últimos días, ya esta semana en realidad la vamos a concluir, no se queden sin haber recibido su suero multivitamínico ozonizado. Bueno, usted lo ha escuchado, comuníquese ya 670-72088, tome nota del número de contacto para agendar la cita, 670-72088. También estamos en los últimos días y esta campaña dirigida a los varones, le hablamos de la ecografía de próstata. Doctor, háblenos también de esta campaña. Sí, estamos realizando también por estos últimos días la ecografía de próstata para los varones, dirigida a todos los varones. Estamos realizando esta ecografía de próstata, ecografía prostática a solamente 30 bolivianos. Imagínense, bastante accesible, ¿no? 30 bolivianos lo gastamos muchas veces solamente en el pasaje, en un almuerzo. En realidad, no viendo que la situación ha subido mucho los precios, nosotros mantenemos en realidad nuestros precios y es más, realizamos todavía esta campaña en la cual se van a beneficiar con una ecografía de próstata, vías urinarias, vejiga a solamente 30 bolivianos para poder medir y determinar el tamaño y cómo está en realidad la salud de la próstata, ¿no? Ya que esta empieza a crecer a partir de los 35, 40 años, empieza a tener un crecimiento y a presentar ciertas molestias en los varones, ¿no? Llega un momento en que la próstata crece demasiado y al crecer demasiado esta próstata va a evitar que salga la orina completamente. Llega un momento en que se tapa completamente y ya no sale la orina para nada, y en estos momentos es cuando el paciente tiene el deseo de ir al baño para presentar la orina y no puede, prácticamente no puede porque está tapado. En este caso tenemos nosotros que introducirle una sonda vesical para poder evacuar la orina que está en la vejiga. Los pacientes llegan desesperados, les duele demasiado, o sea, es un cuadro bastante triste que muchos pacientes llegan. ¿Por qué? Porque han descuidado el tamaño de la próstata, no se han hecho sus controles correspondientes y mucho menos han
han podido realizar tratamiento. Es por eso que nosotros estamos realizando esta campaña de salud para poder hacer la revisión de la próstata por medio de una ecografía, ¿no? Le entregamos su informe de ecografía, le hacemos la consulta médica respecto a la próstata en ese momento y también le hacemos el tratamiento que corresponda, ¿no? En realidad nosotros medimos el tamaño de la próstata y de acuerdo al tamaño que tenga la próstata se realiza el tratamiento. Recordarles que nosotros hacemos tratamiento con productos 100% efectivos, son productos novedosos en realidad de una empresa, de un laboratorio boliviano, no es contrabando, no es peruano, no son engañosos en realidad los productos que nosotros manejamos, son productos bolivianos y en este sentido es que nosotros hacemos en realidad el tratamiento con estos productos, pero inicialmente tienen que realizar la ecografía de próstata a solamente 30 bolivianos por campaña, ¿no? Entonces no desaprovechen esta oportunidad, ya nos queda pocos días, el único requisito es que el paciente venga con la vejiga llena para poder realizarse su ecografía de próstata, en realidad los últimos días que vamos a realizar esta campaña de próstata, solo 30 bolivianos. Recordarles que nos pueden llamar y pueden contactarnos al 670-72088, 670-72088. Recordarles que estamos en la ciudad de La Paz como en la ciudad del Alto. En la ciudad de La Paz nos encontramos en la calle Isaac Tamayo, sobre la calle Isaac Tamayo, entre Tumusla y Graneros. Sobre la Isaac Tamayo, busquen el Shopping Tamayo, que se encuentra a 30 pasos de la Tumusla, sobre la Isaac Tamayo. Shopping Tamayo, piso 1, oficina C6. Y en la ciudad del Alto, bastante céntricos, nos encontramos en plena Ceja del Alto, en el puente de la Ceja, en realidad, donde está el edificio El Ceibo Verde, piso 2, oficina 8A, piso 2, oficina 8A del edificio El Ceibo Verde. Pueden pasar, llámenos, contáctenos al 670-72088, no se olviden, somos el Centro Biosalud, Centro Médico Biosalud, no se olviden, llámenos, contáctenos al 670-72088, ecografía de próstata a solo 30 bolivianos y el suero multivitamínico ozonizado por campaña a solo 159 bolivianos. Realmente agradecidos con usted, doctor, le deseamos un excelente fin de semana y como siempre agradecidos por este tipo de campañas. Muchas gracias por la cobertura, un fuerte abrazo, los esperamos, Dios los bendiga, recuerden, somos el Centro Médico Biosalud, un centro médico completo. Y bueno, ahí estábamos en contacto directo junto al doctor Edwin Quisbert del Centro Integral Biosalud. Le reiteramos, tenemos la campaña de ozonoterapia, suero multivitamínico y ozono. Parece que se está durmiendo en la movilidad. Yo creo que tengo que tomar una de estas, ¿no? Hazme inyectar ahí para reunir ahí las fuerzas. Le paso el número de contacto, si no logró anotar la ubicación, agendar ahí la cita. Si tiene la consulta, 670-72088, 670-72088. Y bueno, para los varoncitos, ya lo dijimos, ¿no? Para prevenir que se esté agrandando ahí la próstata o incluso llegar a un cáncer, podrás realizarse esta ecografía. Incluye la consulta médica, la ecografía de vejiga y vías urinarias, la reconsulta médica, además la opción de un tratamiento. Esto con tan solo 30 bolivianos, 670-72088. Página web www.cruzdelsurbolivia.com. ¿Quieres publicitar tu negocio o emprendimiento en nuestra radio? Contáctanos al 719-78-471 o al 222-6714. Radio La Cruz del Sur Bolivia. Encuéntranos en la página de Facebook. Radio La Cruz del Sur Bolivia.
Estamos ya en la recta final. Recuerda que de lunes a viernes el programa es en vivo de 8 a 9 y por las tardes nuestro reprise de 4 a 5, el programa los días sábados de 9 a 10 de la mañana. Tenemos programas muy importantes para usted. En temas de deporte no puede faltar los dueños de la pelota. Alberto y Neto Funes con la información del fútbol nacional, internacional, repechajes, la UEFA Champions, ya lo sabe usted. 9 de la mañana y 12 del mediodía de lunes a viernes, además de las transmisiones de partido cuando así lo requiera. Vamos con más de los avisos. Se requiere señoritas para la atención de tienda de ropa. Señoritas para la atención de tienda de ropa y pantuflas en la avenida Buenos Aires y Uyustus. Referencias al 715-96-488, 715-96-488, 719 o 96-488. Avisos varios. Ofrezco mis servicios como maestro albañil experto en obra bruta y fina, como ser modificaciones, ampliaciones, demoliciones, estucado, cerámica, porcelanato, fachadas, pintura, plomería, electricidad y cerrajería, responsabilidad y puntualidad. También hacemos trabajos en provincia. Puede comunicarse al 640-72-027, 640-72-027, 640-72-027. Avisos varios. Mi nombre es Benigna, ofrezco mi servicio para trabajar con las personas de la tercera edad. Mi nombre es Benigna, ofrezco mi servicio para trabajar con las personas de la tercera edad. Tengo experiencia, por favor, me pueden llamar al celular 78 78 04 59, 78 78 04 59, 78 78 04 59. Llámanos. Comunícate. Participa. Queremos escuchar tu aviso. Se necesita costureros para chamarros colcheados con experiencia. Persona sola de 46 años necesita casa para cuidar con suma urgencia. Se necesita dentista. Participa. 680 47 275. 680 47 275. Ya en la recta final, dos contactos, 680 47 275. Si quiere dar a conocer su aviso, 680 47 275. No olvide ir cotizando la lectura de su aviso al 76 74 18 86. Llamadita del 70 57 22 96. Buen día, adelante con su aviso. Muy buenos días, bendiciones a la radio, hermanita. Quisiera poner un avisito. Necesito personal para lavado de autos para la ciudad del Alto. Por favor, urgente, jóvenes que puedan lavar los autos, por favor, con o sin experiencia. Es mes apuesto. Comunicarse, por favor, al 705 72 296. Repito, por favor, al 705 72 296. Jóvenes ágiles, con muchas ganas de trabajar. No se necesita mucha experiencia, se les va a enseñar. Por favor, una vez más al 705 72 296. Muchas gracias, hermanita. Bendiciones a la radio. Bendiciones. No olvide pagar bien también a los trabajadores. Uno cuando está motivado, pues trabaja bien, ¿no? 680 47 275, un contacto más, 680 47 275, las llamaditas solamente vía WhatsApp, por favor. Ya le dijimos, no tenemos el cablecito aquí para la consola, solamente llamaditas de WhatsApp. Solamente llamadas de WhatsApp, el 750-1546. No recibimos llamadas de celular. Tiene que ser llamadita de WhatsApp para poderlo sacar desde el computador. Saludos para Néstor. Gracias por la rosa. La rosa de Guadalupe. Y me va a dar el aire. Me va a suceder ahí un milagro, ¿no?
Pase buen fin de semana, arranque el día con buena actitud, con buenas vibras, con buenas bendiciones, con bueno todo. Problemas los tenemos todos, ¿sí? ¿Quién no ha tenido problemas? ¿Quién? Que me diga, que me dé la receta. 680-47-27-5, ya estamos al filo del programa. Si quiere cotizar la lectura de su aviso, 76-74-18-86. Los audios de WhatsApp, solo al 680-47-27-5. Reitero, no estamos con llamaditas vía celular, sino vía WhatsApp web. Tiempo concluido de mi participación. Quédese en compañía de Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Servicio a la comunidad recargado. Hasta aquí, servicio a la comunidad. Bendiciones. Hasta aquí, servicio a la comunidad. Bendiciones. Bendiciones. Convocatoria. Radio La Cruz del Sur, emisora de la Unión Bautista Boliviana, con personería jurídica número 56590, busca un contador o contadora con